Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida, queremos dar un agradecimiento desde Tecnofarma por este espacio que estamos compartiendo gracias al apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El día de hoy nos acompañan el doctor Efraín Gómez. El doctor Efraín Gómez es médico especialista en medicina interna y cardiología, especialista de medicina crítica y cuidado intensivo, es presidente de la Sociedad, coordinador académico de la sociedad y jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Chayo, creo que muy conocido por todos. Y nos acompaña también el doctor Osmar Pérez, quien es especialista en medicina interna y cardiología, miembro del grupo de falla cardíaca de Cobos, profesor asociado de la Universidad del Bosque, es máster universitario en insuficiencia cardíaca y coordinador de la sección de puesta al día de la sociedad, es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Cardiovascular y miembro del capítulo de falla cardíaca. El día de hoy nos están acompañando para abordar un tema interesante que es el tema de hipertensión arterial resistente, que seguramente es un caso frecuente en la consulta de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar una sesión de 4 casos clínicos. Hoy será abordar el paciente con hipertensión arterial. Doctor Gómez, doctor Osman, muchísimas gracias. A los participantes que nos están acompañando, además muy cumplidos, muchísimas gracias. Bienvenidos y los dejo en compañía del doctor Gómez y del doctor Pérez. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos por estar esta noche y muchas gracias a los colegas de Perú que también nos acompañan el día de hoy. No sé si alcanzan a ver la pantalla. Perfecto, profe. Ok. Esta noche vamos a revisar unos aspectos que realmente se tocan poco frecuentemente, pero que son muy importantes en lo que tiene que ver con el enfoque de pacientes con hipertensión arterial resistente a raíz de un caso clínico. Vamos a presentar un caso clínico en el cual se van a tocar aspectos relacionados con hipertensión arterial y sobre todo el enfoque. Es para mí un honor compartir esta noche esta presentación con el doctor Osmar Pérez, que ya fue presentado por la doctora Guerrero. Este es un paciente que tiene 59 años de edad, es comerciante, tiene antecedentes de hipertensión arterial de 5 años de evolución, tiene antecedentes de dislipidemia, en manejo con atorvastatina, venía con un LDL de 73 miligramos por decilitro sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular. En tratamiento con losartán, 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino, 5 miligramos día e hidroclorotiazida. Aparentemente es roncador crónico informado por su esposa e ingresa y se valora en 3 tomas en el consultorio la presión arterial con 156/101 con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, 83 de peso corporal y unos 70 o 170 centímetros de estatura. El resto del examen físico se encuentra dentro de límites normales y aparece con un electrocardiograma en el cual se le encuentra una hipertrofia ventricular izquierda con un crecimiento de la aurícula izquierda y un ecocardiograma que se le había solicitado por la presencia de los hallazgos electrocardiográficos que sugerían hipertrofia, una fracción de eyección del 63%, con evidencia clara y confirmada de hipertrofia ventricular izquierda con crecimiento de la aurícula izquierda. Los laboratorios muestran una creatinina de 0,9, BUN de 23, sodio y potasio de 3,8 y una hemoglobina glicosilada de 5,7 con una orina que no mostraba microalbuminuria en los hallazgos de laboratorio inicial tomado en el paciente. Con base en los hallazgos que tenemos, quisiera plantearles esta pregunta. Esta pregunta la pueden contestar en forma interactiva. Todos vamos a tener 30 segundos para contestar la pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la definición de hipertensión arterial resistente. Hipertensión arterial resistente se denomina presión arterial persistentemente elevada por encima de meta a pesar de tratamiento con 3 o más medicamentos antihipertensivos de 3 clases diferentes, preferiblemente incluyendo un diurético, o presión arterial persistentemente elevada por encima de metas a pesar de tratamiento que incluya la utilización de clonidina, presión arterial persistentemente elevada por encima de meta a pesar de 4 medicamentos y uno de ellos debe ser un antagonista de mineralocorticoide, y presión arterial elevada por encima de meta, no importa los medicamentos antihipertensivos utilizados. Por favor, vamos a presentar la pregunta y voten, por favor. Ahí ya la pueden ver en pantalla y voten por la definición que ustedes
consideren que es la correcta definición de hipertensión arterial resistente. Muy bien, la mayoría votó por la definición número 1. La siguiente, vamos. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial resistente? La definición de hipertensión arterial resistente es presión arterial persistentemente elevada por encima de meta, a pesar de tratamiento con 3 o más medicamentos antihipertensivos de 3 clases diferentes, preferiblemente incluyendo un diurético. Todos deberían haber estado en dosis máxima o máximas toleradas y con una frecuencia de utilización o de uso apropiada. Ya sabemos que la hipertensión arterial resistente se comporta de mucho más alto riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad y porta mayor cantidad de efectos adversos asociados al pobre control de estos pacientes con hipertensión arterial resistente. Pero también hay una definición muy interesante que incluye, pero simplemente se denomina de otra forma, la hipertensión arterial que se controle con más de 4 medicamentos antihipertensivos, si la logran controlar, pero se denomina hipertensión arterial resistente controlada, que cambia la definición de todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y requiere sin duda alguna todo el tiempo la exclusión de no adherencia a la terapia antihipertensiva. Doctor Osmar. Bueno, muy bien. Es muy importante conocer la prevalencia de esta enfermedad. A veces es un poco complejo porque tenemos la percepción de que pueda ser alta o baja. Por eso lanzamos esta segunda pregunta, en donde quisiéramos saber ustedes qué percepción tienen de acuerdo a la prevalencia de hipertensión arterial resistente. Si consideran que 1 es el 10% de la hipertensión que manejamos usualmente, el 40%, el 55% o el 35%. Podemos lanzar ya la segunda pregunta y ustedes pueden ir votando. Si al final o durante la presentación tienen preguntas, pueden escribirlas ahí en el chat y al final podemos resolver las dudas con todo gusto que hayan surgido durante la presentación. Las preguntas están muy duras, fue el doctor Efraín que las hizo. Bueno, muy bien. Bueno, el 56% puso un 10%, parece que fue la mayoría, y es la respuesta ganadora sería de el 27%, pues un 35%. Muy bien. Miren ustedes que realmente pasa lo que pudo haber manifestado en la votación, y es que tenemos diferentes series que nos reportan la prevalencia, tanto visión americana, visión europea, y podemos tener cifras que nos reportan hipertensión resistente con utilización de más de 3 o 4 medicamentos, que puede oscilar en series en un 12 a 15%, un 15 a un 18%, y hay algunos estudios clínicos como el ALHAT, el ASCO, del ACCOMPLICE, donde puede incluso para lograr controlar la presión arterial en algunos pacientes requerirse más de 3 o 4 medicamentos en un 34-39%. Este estudio, que es un metaanálisis bastante grande con más de 3.2 millones de pacientes, nos muestran quizás el dato que más manejamos hoy y que muchos de ustedes respondieron de forma acertada, y es que en estas series grandes, de acuerdo a la definición de hipertensión resistente, puede oscilar entre un 10 a un 14%. Eso, si cogemos el dato exacto de esa prevalencia total, nos podría dar un 14.69%, pero podría estar oscilando entre ese 10 y 14%, por tanto la mayoría respondió muy bien acerca de la prevalencia de hipertensión resistente. Es importante también tener consideraciones en lo que tiene que ver con el pronóstico. Ya vimos la prevalencia de la verdadera hipertensión arterial, porque muchas veces hay pseudoresistencia, que lo vamos a ver más adelante también, y el pronóstico es muy importante. Por eso quisiera ver
¿Ustedes qué opinan sobre los aspectos relacionados con el pronóstico? El mayor riesgo de eventos de la hipertensión arterial resistente comparado con la hipertensión arterial no resistente es mayor presencia de enfermedad renal crónica, mayor presencia de falla cardíaca, mayor presencia de enfermedad cardíaca coronaria o mayor presencia de ataque cerebrovascular. Voten, por favor. Esto se puso interesante. Un gran porcentaje piensa en enfermedad renal crónica, ataque cerebrovascular el 30%, respuestas bastante parejas en términos generales. Vamos a ver qué dice realmente la literatura en este sentido. Si ustedes observan, aquí, este es el pronóstico de la hipertensión arterial resistente y en realidad uno de los aspectos que más se relaciona con la hipertensión arterial resistente es la presencia o el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, seguida del desarrollo de enfermedad renal crónica y enfermedad cardíaca coronaria. Diferente a como se ha pensado siempre, se pensaba que la posibilidad de ataque cerebrovascular fuera significativamente mayor, pero en realidad la asociación está mucho más marcada con la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué importancia tiene? Miren, cuando nosotros miramos los eventos asociados a hipertensión resistente y no resistente, miren la importancia del control de la presión arterial resistente. El impacto en reducción de eventos es muchísimo más dramática de todos los que mencionamos anteriormente cuando se logra controlar un paciente con hipertensión arterial resistente que el impacto que se logra con un paciente con hipertensión arterial no resistente. De tal forma que tiene importancia también el reconocimiento porque la intervención tiene una significativa reducción de los eventos cardiovasculares mayores y, por supuesto, de la aparición de nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Bueno, muy bien. Es el momento de que miremos qué características tienen estos pacientes con hipertensión arterial resistente y por eso a continuación pues tenemos una pregunta para que ustedes participen y nos digan qué piensan. La pregunta es, una de las siguientes no, ojo, no es una característica general encontrada en los pacientes con hipertensión arterial resistente o con sospecha de hipertensión arterial resistente. 1, hipertrofia ventricular izquierda. 2, índice de masa corporal bajo. 3, albuminuria. Y 4, síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. Podemos ya lanzar la pregunta, conocer sus opiniones. De paso, agradecer a los más de ya casi 300 espectadores que tenemos hoy en este viernes de cuarentena y que la gente está con un alto interés académico. Un gran saludo para todos. Entonces, pueden ya responder. Bueno, muy bien, ¿no? Están súper atentos, además de que están con alto interés académico este viernes de cuarentena. El 88% considera que un índice de masa corporal bajo. De acuerdo, todos estos pacientes con hipertensión resistente tienen algunas características demográficas muy particulares y algunas comorbilidades importantes. En cuanto a las características demográficas, está relacionado la raza negra, la edad avanzada y el sexo masculino, con mayor prevalencia de estos pacientes con hipertensión arterial resistente. Y en cuanto a las comorbilidades, por eso la que no era y era la falsa, era el índice de masa corporal bajo, porque realmente es la obesidad la que se relaciona con este tipo de pacientes. Si encontramos pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, albuminuria, diabéticos, sin duda la enfermedad renal y uno de los más prevalentes a nivel mundial, que es el síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño, se ve muchísimo, se ve muy relacionado en estos pacientes con hipertensión arterial resistente. Usualmente, cuando nos hablan de hipertensión arterial resistente, pensamos en feocromocitoma, en entidades raras, y resulta que tenemos estas causas muy frecuentes como la obesidad y la apnea del sueño. En la siguiente pregunta,
para que ustedes sigan participando. Una de las siguientes no, o no es una característica fisiológica encontrada en los pacientes con sospecha de hipertensión arterial resistente. Acá hay un poco de fisiología y conocimientos de mapa. Entonces, la primera, menor complacencia vascular. 2, mayor resistencia vascular sistémica. 3, patrón dipping extremo, que esto sería un hallazgo del mapa. Y 4, marcada sobreactividad simpática. ¿Cuál de esas ustedes consideran que no es una característica fisiológica encontrada en estos pacientes? Ya pueden votar. Está disponible en este momento. Perfecto, muy bien. Bueno, acá esta pregunta estaba con cáscara. Fue el doctor Gómez, no fui yo, no soy el culpable. Entonces hay una ligera, casi que un empate técnico entre menor complacencia vascular y el patrón dipping extremo. En un 42 y 45% son las respuestas más votadas y les voy a explicar a continuación qué es lo que sucede. Pues miren ustedes que en las alteraciones fisiológicas recordemos que hay una disfunción vascular, que hay mayor aterosclerosis, que hay mayor resistencia vascular sistémica, entonces, por tanto, una menor complacencia, o sea, no se pueden relajar o adaptar adecuadamente los vasos, por eso quizás esa no era. Y vamos a ver que en el mapa nosotros fisiológicamente tenemos un descenso aproximadamente el 10 al 20% fisiológico en el periodo nocturno, o sea, es normal, correspondiente al ciclo circadiano, que durante la noche registremos un descenso fisiológico de la presión arterial. Sin embargo, en estos pacientes con hipertensión arterial resistente, podemos ver un patrón que no es el adecuado, es decir, no desciende en ese rango y hablamos de patrón non-dipper, ustedes lo habrán visto en los mapas non-dipper o non-dipper, que significa no descenso adecuado. Por ejemplo, solo desciende un 8% o solo desciende un 5%. No lo hace entre ese rango de 10 a 20%. Quizás porque hay mayor actividad simpática durante la noche en esos pacientes con hipertensión resistente, que por eso también, y ya hablaremos más adelante de la apnea del sueño, cómo impacta en ese patrón non-dipper u otras causas hormonales o incluso renales. Y en el cuarto punto podemos ver que puede darse un patrón dipping inverso o dipping reverso, como se puede encontrar de las dos formas en la literatura, que incluso en vez de descender fisiológicamente como debería ser en el periodo nocturno, aumenta la presión arterial. Y nos va a dar en el mapa, cuando ustedes pidan un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, nos van a dar números negativos. Nos pueden reportar menos 1%, menos 2%. Y en cuanto a las alteraciones metabólicas de esos pacientes, podemos ver que son pacientes con mayor hiperuricemia. Súper importante el segundo punto, para que lo tengan en cuenta, el hiperaldosteronismo. También hay una clara relación con renina, para que ustedes la tengan en cuenta y lo mencionaremos en siguientes preguntas y diapositivas. Supresión de niveles circulantes de renina, mayor sensibilidad a la sal y también se ha visto reporte en la literatura de mayores concentraciones de copeptina ajustadas a la osmolaridad plasmática, que es un indicador de liberación de vasopresina. Bueno, con relación al aspecto relacionado con el diagnóstico de hipertensión arterial resistente, es muy importante tener en cuenta la identificación y la corrección de la adherencia a la medicación, porque muchas de esas son problemas de no adherencia al tratamiento en muchos de los pacientes que se les está sospechando hipertensión arterial resistente. También es importante las tomas adecuadas de la presión arterial y todas las estrategias para mejorar la adherencia hay que tenerlas presentes siempre porque hacen parte fundamental del diagnóstico o el diagnóstico diferencial de hipertensión arterial resistente bajo hipertensión arterial pseudo resistente. Entonces, la medición adecuada de la presión arterial es fundamental y si ustedes miran, esto es bien interesante. Este es un estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática que quería comparar la toma automática de la presión arterial por fuera del consultorio
no observada, comparativamente con la toma de presión arterial con el médico, delante del médico, y comparar los resultados de ambas tomas de presión arterial. Fueron más de 31 artículos con más de 9.279 pacientes. Y miren ustedes cómo la toma de la presión arterial por fuera, con una máquina de toma de presión arterial automática, comparativamente con la lectura dentro del consultorio por el médico tratante, en estos estudios clínicos, mire cómo se encontró que a pesar de todas estas estrategias que involucran al paciente sentado en silencio, con tomas múltiples de la presión arterial, brazo superior descubierto, brazo apoyado, manguito al nivel del corazón, apoyado cómodamente, los pies puestos en el piso, etcétera. Estas tomas de presión arterial por fuera del consultorio, sin estar el médico presente o el personal de la salud presente, comparado con la toma de presión arterial dentro del consultorio. Miren lo interesante. Se encontró una diferencia de la presión arterial diastólica de 7 milímetros de mercurio, más alta en la toma dentro del consultorio que la toma no atendida por fuerza del consultorio en el promediado, y hasta 14 milímetros de mercurio de diferencia de la presión arterial sistólica en la toma de presión arterial no atendida comparada con la toma del consultorio. Y también se alcanzó a hacer análisis de qué ocurría con las tomas de monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y este metaanálisis concluye que las lecturas automatizadas de la presión arterial en el consultorio, solo cuando se registran correctamente con el paciente sentado solo en un lugar tranquilo, son mucho más precisas que las lecturas de la presión arterial en la práctica clínica rutinaria y son similares a las lecturas ambulatorias de la presión arterial sin el efecto de bata blanca de por medio. Entonces, cuando ustedes tengan tomas de presión arterial fuera del consultorio, ya saben que se van a encontrar bastante parecidas a las tomas de presión arterial que se encuentran en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ha habido cierta renuencia entre los médicos en general para adoptar esta técnica debido a la incertidumbre acerca de sus ventajas en comparación con los métodos más tradicionales de registrar la presión arterial durante la visita en el consultorio. Y hay que tratar de empezar a implementar esta estrategia que nos permiten bastantes cosas con relación a una toma un poco más precisa de la presión arterial. Según lo que se evidencia, esta toma automática de la presión arterial debería ser un método preferido para registrar la presión arterial en la práctica clínica rutinaria. Vamos a ver qué más soportan las guías al futuro en esta estrategia terapéutica. De hecho, en las guías canadienses está prácticamente recomendado hacer este tipo de tomas de presión arterial. Es muy importante que en este tema de la pseudoresistencia miremos todos los factores a tener en cuenta y por eso les queremos hacer esta pregunta. ¿Cuál es la principal causa de hipertensión arterial pseudoresistente? 1. La no adherencia a la medicación. 2. El efecto de bata blanca. 3. Las dosis antihipertensivas subóptimas. Y 4. La formulación inadecuada. Como ustedes pueden notar en las preguntas, las opciones, pues, todas son verdaderas, pero ¿cuál es la que ustedes consideran que es la principal causa de que consideremos que una hipertensión es resistente, pero realmente nos están faltando algunos factores para lograr controlar a estos pacientes de forma adecuada? Pueden ya votar. Muy bien. Entonces, acá hay algo muy importante y quizás por eso yo les mencionaba que todas son ciertas y acá la mayoría respondió, el 50% pone que no adherencia a la medicación, un 9% efecto bata blanca, un 25% dosis antihipertensivas subóptimas y un 15% formulación inadecuada. Veremos cómo se han registrado las diferentes causas. Como bien les dije, todas son ciertas, pero miren lo interesante. Ustedes han respondido que la que más les parece es no adherencia a la medicación, pero lo que se ha encontrado en la literatura, una de las principales causas es el subtratamiento, la inercia terapéutica. Recordemos que la inercia terapéutica tiene varios factores donde influye pues el médico como tal, el sistema y obviamente el compromiso que tiene el paciente, pero lo que más se ha visto relacionado es que no se da el tratamiento adecuado, no hay un seguimiento de guías adecuado, quizás no hay una titulación tampoco adecuada de las dosis y tampoco hay un seguimiento adecuado de los algoritmos. Algoritmos que veremos durante la presentación y que es muy importante seguir,
y hay que vencer esa inercia terapéutica. Si bien todos son importantes, la inercia terapéutica es muy importante. El efecto de la bata blanca, como ya nos mostraba el doctor Gómez, es muy importante tener en cuenta este factor. Y miren acá, cuando tomamos un monitor de presión arterial de 24 horas, cuando se va a registrar al inicio, antes de cuando se le está colocando la grabadora y el dispositivo al paciente, se le toma la presión allí en el consultorio antes de empezar el registro de 24 horas. El paciente se hace su registro, las 24 horas, se lo lleva para su casa, al siguiente día nos va a entregar el equipo con la grabadora y le volvemos a tomar la atención cuando ya entrega el equipo. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, la bata blanca acá se comprueba porque los promedios o las presiones se mantienen normales en la parte ambulatoria, pero cada vez que el paciente está enfrente de personal de salud, no necesariamente tiene que haber bata blanca, puede ser una enfermera, cualquiera que le haya tomado la presión arterial en ese momento, se eleva la presión arterial, como ya vimos, en un promedio de 10 a 15 milímetros de mercurio. Es un fenómeno evidenciado a nivel mundial y acá de esta forma confirmaríamos esa hipertensión de bata blanca. ¿Cómo detectarla? Pues principalmente hacemos ese contraste de comprobar presión en el consultorio y presión en el ambulatorio. Quizás el mapa, el monitor de presión de 24 horas es el que más nos ayuda. Cuando encontramos que en el consultorio, y esto es basado en las guías americanas del 2017, nos muestran que en el consultorio daba más de 130-80, pero menos de 160-100, y ponen ese punto de corte para que ustedes lo tengan muy claro. Digamos que es difícil hablar de hipertensión de bata blanca si una presión en el consultorio nos da más de 160-100. Prendan alarmas allí porque ya es un valor muy alto. Pero si nos da más de 130-80 y este paciente ya comprobamos que en el mapa sí tiene promedios normales, que ambulatoriamente se comporta normal, que solo es en el consultorio donde la eleva, las guías dicen, bueno, a este paciente hay que vigilarlo, no le inicia aún medicación y repítale el mapa en unos meses después de recomendarle estilos de vida saludable y usted puede encontrar dos cosas. O que cuando usted haga el control de ese monitor de presión de 24 horas, la presión esté menos de 130-80 o no. Si persiste elevada, esos promedios están por encima de 130-80 a pesar de que usted dio modificaciones del estilo de vida y persisten consistentemente elevadas, las guías nos dicen continúe modificación de estilos de vida saludable, pero probablemente inicie terapia antihipertensiva. Pero si se mantiene, siempre es menor de 130-80, el paciente del ambulatorio se mantiene bien, o incluso con estilos de vida saludable ya no presenta ese efecto bata blanca, pues simplemente se le hace vigilancia y se detecta la progresión. Es muy importante que en esta diapositiva ustedes tengan claro dos conceptos. La bata blanca, que es muy fácil, ya la vimos en la diapositiva, y lo que se denominan las guías también hipertensión enmascarada, que es lo contrario. Llegamos y vemos un paciente con una presión normal en el consultorio, pero cuando le hacemos métodos ambulatorios detectamos un hipertenso. Esta es un poco difícil, pero ¿cómo la podemos sospechar? Digamos que en la evaluación de la consulta encontramos daños sugestivos de órgano blanco, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, le medimos la presión al paciente y nos sale normal en el consultorio. Sabemos que la principal causa de esa hipertrofia ventricular izquierda es hipertensión. Entonces nos vamos a hacer un método ambulatorio y allí cuando hacemos el mapa, por ejemplo, encontramos que ese paciente en el ambulatorio tiene la presión elevada. En ese caso que confirmemos esa hipertensión enmascarada, hacemos modificaciones del estilo de vida e iniciamos terapia antihipertensiva. ¿Cuáles son las actividades comportamentales que se asocian más a la hipertensión arterial resistente? Esto también es un factor que es importante tener presente porque determina estrategias terapéuticas. Las actividades comportamentales asociadas a hipertensión arterial resistente es la obesidad. Es muy importante tener intervención sobre este aspecto. La dieta, el aumento del consumo de sal en la dieta u otros patrones dietarios que contribuyen como factores de riesgo, consumo excesivo de carbohidratos, etcétera, el consumo excesivo de alcohol y la inactividad física son actividades comportamentales que están asociadas a la detección de hipertensión arterial resistente y por tanto no solamente hay que tenerlas presentes en la evaluación, sino hay que tenerlas presentes también en la intervención no farmacológica de este grupo de pacientes en particular. Pero hay otras también que a veces con frecuencia se olvidan y sobre todo en personas de edad avanzada como es el uso
de antiinflamatorios no esteroideos, el consumo de anticonceptivos orales, sobre todo en mujeres en edad fértil, las aminas simpatomiméticas, algunos medicamentos que contribuyen a mantener la presión arterial elevada, incluya en esa lista algunos antidepresivos, algunos medicamentos antidepresivos. De tal forma que es muy importante tenerlo presente porque estas intervenciones que no hacen parte del tratamiento farmacológico específico de la hipertensión arterial sí pueden contribuir a hacer un poco más difícil el control de las cifras de presión arterial de estos pacientes. Los desórdenes del sueño y un fenómeno denominado pseudofeocromocitoma. Causas de hipertensión arterial, los desórdenes de sueño juegan un papel muy importante, pero uno que hay que tener muy presente, estoy seguro que lo han visto mucho en la práctica, es el pseudofeocromocitoma. Es un síndrome parecido al paciente con feocromocitoma. Obviamente hay que excluir en algunos casos la presencia de un feocromocitoma como caso de hipertensión arterial. Es una hipertensión presentada por paroxismos que tiene 3 hallazgos que son bien interesantes. Primero, una elevación abrupta de la presión arterial que se inicia, se asocia y se encuentra frecuentemente acompañada de síntomas físicos perturbadores, ya sea una situación aguda de estrés, una situación emocional de estrés, y generalmente se encuentran en ausencia de un temor o pánico en el inicio de los ataques, que este es más frecuentemente encontrado en los pacientes con feocromocitoma. Los problemas más relacionados con los picos de hipertensión arterial o pseudofeocromocitoma, el más importante de todo es la mala calidad del sueño. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un incremento muy marcado de la actividad simpática que está dada obviamente por la deprivación del sueño. Por eso hay que tener muy presente en el interrogatorio también del hipertenso con hipertensión arterial resistente las estrategias que evalúen la calidad del sueño y la duración, porque son muy importantes para lo que tiene que ver con el control de las cifras de presión arterial. Y es muy importante también tenerlo presente porque muchos de estos pacientes, curiosamente, responden mejor a la espironolactona porque bloquean más esta sobreactividad del sistema simpático que incluso los antagonistas de receptores de mineralocorticoides en la práctica clínica general. La apnea y hipopnea del sueño es súper común en hipertensión resistente. 70 a 90% de los casos de hipertensión resistente vienen acompañados de apnea o hipopnea del sueño. Esto es atribuido a que los pacientes que tienen apnea y hipopnea del sueño frecuentemente tienen retención de líquido que se acompaña de un edema de la vía aérea superior. Y por eso van a ver también cómo ciertas estrategias terapéuticas ayudan a controlar a muchos de los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente asociada a apnea y hipopnea del sueño. Tienen un exceso muy marcado de aldosterona y se acompañan frecuentemente de una alta ingesta de sodio. Y por eso el papel de la aldosterona en promover el SAOS se soporta por estudios en los cuales la reducción de la severidad del SAOS en pacientes con hipertensión resistente mejora esta consideración o estos niveles en este grupo de pacientes. La polisomnografía de rutina en hipertensión resistente no está indicado. Esto es muy importante porque todo hipertenso resistente no hay que mandarle un estudio de polisomnograma, pero sí se indica en pacientes con alta sospecha de apnea y hipopnea del sueño. En estos, el estudio con polisomnografía sí se convierte en una estrategia fundamental porque la intervención va a traer modificaciones importantes en el control de las cifras de presión arterial. Otra causa muy importante y que tenemos que tener en cuenta es la enfermedad parenquimatosa renal. Casi que sería la segunda a tener en cuenta. Entonces, primero, apnea del sueño en estos hipertensos resistentes. 2, nos vamos a ver el parénquima renal y obviamente la función renal. Hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica suelen ser pacientes difíciles, polimedicados, en donde nos genera un reto controlar la presión arterial. Y esta función renal reducida produce que haya una alteración en la excreción de sal. Esta sal pues va a retener más líquidos, más agua, más hipertensión. Estos pacientes tienen sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también van a tener una sobreactividad del sistema nervioso simpático y por eso, por todos estos hallazgos, los fármacos tienen una eficacia bastante reducida. La resistencia al tratamiento de estos pacientes se da fundamentalmente porque no retienen líquidos, es lo principal. Por eso, de hecho, cuando ya llegan a estadios avanzados, muy avanzados de enfermedad renal crónica,
Lo que más los controla son las terapias de reemplazo renal, porque ya definitivamente con fármacos es bastante difícil. Hay, por tanto, que hacer un adecuado control de líquidos en estos pacientes, y no solo de líquidos, sino también promover la restricción de sodio, lo cual va a hacer que mejore la eficacia de los antihipertensivos. Para el control efectivo de estos pacientes es muy importante el uso de diacídicos, de diuréticos, y a veces, si la función renal está bien afectada y la volemia está incrementada, la volemia está aumentada, pues se van a utilizar diuréticos de asa, y sobre todo, como ya les dije, cuando la función renal se deteriora más, allí es importante los diuréticos de asa. De resto no, ojo, porque a veces vemos diuréticos de asa indicados como antihipertensivos en hipertenso general y no son buenos antihipertensivos. Sería en estos casos. Recordemos el caso clínico, recordemos a nuestro paciente del que hablábamos, de 59 años, con todas las medicamentos que estaba tomando. Recuerden ustedes que ya tenía triple terapia con ARA2, calcio antagonista, tiacídico, y en la consulta, pues su esposa nos empieza a reportar que el paciente es roncador, que tiene roncopatía. Definitivamente se hace una polisomnografía tras identificar los síntomas, se inició el uso de CPAP, y el nuevo control a las 6 semanas mostró que la presión ya redujo un poco, sigue sin estar dentro de metas. Miren ustedes que está allí en 148,98. El peso sigue estando elevado, pero redujo 3 kilos con dieta y estilos de vida saludable, y el examen físico continúa dentro de límites normales. Miremos algunos aspectos fisiopatológicos de la hipertensión arterial resistente que nos van a ayudar a orientar y a poder enfocar de forma más óptima a estos pacientes. Les hago esta siguiente pregunta. Uno de los siguientes aspectos fisiopatológicos no hace parte de la hipertensión arterial resistente. 1, renina elevada. 2, aldosterona elevada. 3, relación aldosterona-renina alta. Y 4, volumen vascular aumentado, retención de líquidos. Entonces, esta nuevamente es una pregunta muy enfocada a la fisiología. Podemos ya lanzarla, Jorge, para votación. Entonces, miren ustedes ahí. ¿Cuál de ustedes consideran que no hace parte de la fisiopatología de estos pacientes hipertensos resistentes? De entrada, ustedes van intuyendo y va quedando como mensaje que en estos pacientes con hipertensión resistente hay que hacer mediciones de renina, aldosterona, de la relación aldosterona-renina, y que obviamente vamos a correlacionar, como en la clínica y con la mayoría de patologías cardiovasculares, con el volumen vascular. Bueno, acá ponen que no, el 47% volumen vascular aumentado, ponen renina elevada un 19%, aldosterona elevada un 6% y la relación aldosterona-renina alta un 28%. Bueno, esta pregunta estaba bastante difícil, es de fisiología, pero vamos a ver que hay algo que se nos debe quedar grabado en la mente, que va a ser como la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno de los protagonistas de esta hipertensión resistente va a ser la aldosterona. Y como vamos a tener aldosterona elevada, recuérdenlo, la renina va a mantenerse baja o normal. Y cuando hagamos ese cociente aldosterona-renina, va a estar elevado, porque lo que la va a elevar esta relación es la elevación marcada de la aldosterona. Y pues generalmente, pues como ya sabemos, la aldosterona retiene sodio y a su vez retiene agua. Son pacientes con volumen vascular aumentado y con mayor retención de líquidos en este hiperaldosteronismo. ¿Cuáles serían entonces las estrategias de tratamiento en hipertensión arterial no complicada para llegar a considerar que el paciente tiene hipertensión arterial resistente? O sea, todo se llega al camino de la hipertensión arterial resistente por el camino normal de tratamiento que hacemos prácticamente en todos nuestros pacientes que lleguen con hipertensión arterial. Pero quisiera hacer una pregunta con relación al tratamiento de un paciente con hipertensión arterial. ¿Cuándo estaría recomendada terapia combinada de inicio? Siempre iniciar terapia combinada de entrada, pues se alcanza meta más rápidamente. Por favor, contesten la verdadera. Estaría recomendado cuando se necesita una reducción de la presión arterial de más de 20 milímetros la sistólica y o más de 10 milímetros la diastólica
para alcanzar la meta del paciente o en los pacientes de alto riesgo cardiovascular? ¿O solo estaría indicado o recomendado en los pacientes de riesgo intermedio o alto riesgo independiente de las cifras de presión arterial? ¿O nunca se indica terapia combinada, sino monoterapia escalonada para prevenir episodios de hipotensión que son muy frecuentes en la terapia combinada? Contesten, por favor. La aseveración correcta. Interesante, aquí con relación al tratamiento de un paciente con hipertensión arterial, la mayoría contestó estaría recomendado cuando se necesita una reducción de más de 20 milímetros la sistólica, de más de 10 la diastólica o en alto riesgo cardiovascular. Y otro porcentaje siempre iniciar con terapia combinada para alcanzar metas tempranas en el grupo. Cuando nosotros miramos las guías de manejo del paciente con hipertensión arterial, vamos a ver en detalle estos aspectos particulares. Pero antes que nada, mencionemos un aspecto muy importante de nuestro paciente. Se le puso el CPAP, hubo un control, la presión arterial continuaba persistentemente elevado, había reducido 3 kilos de peso de su peso inicial, que eran 83, y estas características de nuestro paciente es lo primero que tenemos que determinar. Entonces, mire, nuestro paciente tiene una presión arterial que se clasifica en grado 1 de hipertensión arterial de acuerdo a las cifras de presión arterial encontradas en el inicio, y además de eso es de muy alto riesgo. ¿Por qué es de muy alto riesgo? Porque tiene evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y ahí es cuando viene el planteamiento de acuerdo a las guías, monoterapia o terapia combinada. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Las guías europeas nos dicen, nuestro paciente es de muy alto riesgo, tiene hipertensión grado 1 en el cual la reducción de la cifra de presión arterial sistólica requiere más de 20 milímetros de mercurio e incluso la diastólica requiere más de 10 milímetros de mercurio de reducción para llegar a las metas. Pero independiente de ello, el solo hecho de ser muy alto riesgo ya indica terapia dual combinada, ojalá en la misma molécula, para pacientes con estas características de riesgo. Solamente aplicaría monoterapia en pacientes de muy bajo riesgo, hipertensión arterial grado 1, o en pacientes muy viejos o pacientes con fragilidad, que sean pacientes frágiles. Nuestro paciente ya venía en tratamiento con una ARA2 y un calcio antagonista, más un diurético, y sus cifras de presión arterial habían llegado a 148/98, lo cual no demostraba un control de las cifras de presión arterial. Miren ustedes, tenía un inhibidor tenía un ARA2, losartán, 100 miligramos, tenía un calcio antagonista, 5 miligramos, y tenía un diurético, y adicionalmente a ello se le adicionó un CPAP tratando de que ayudase al control de la hipertensión arterial de nuestro paciente con triple terapia en la etapa 2, ojalá en una molécula también si se puede, o en lo contrario, al menos en 2 moléculas. En este punto en particular fue cuando ya se consideró que el paciente tenía hipertensión arterial resistente y se empieza a hacer la consideración de la investigación clínica o referir a un centro especialista o considerar, si usted es el especialista que lo está manejando, la consideración del inicio de investigación de hipertensión arterial secundaria. Bueno, muy bien. Es importante que repasemos algoritmos de manejo como el que acabamos de ver y ahora miremos el algoritmo principal para detectar hipertensión arterial resistente. Esto ordena la práctica médica, nos da una pauta y obviamente habrá pacientes en los cuales tenemos que individualizar, pero es muy importante que tengamos en cuenta primero la definición. Pacientes que no llegan a metas a pesar de 3 medicamentos antihipertensivos, al menos uno de ellos un diurético y a dosis máximas toleradas. Esa es primero la definición. 2, siempre excluir la pseudoresistencia. Es decir, vamos a mirar todos los fenómenos que vimos de inercia terapéutica, que no tengamos dosis adecuadas, que el paciente no esté tomando la medicación, que no tenga una adecuada adherencia y nos van a servir muchísimo los métodos ambulatorios como el MAPA o el AMPA para excluir ese efecto bata blanca que nos puede sesgar y dar una pseudoresistencia. Y siempre en el tercer paso vamos a mirar las causas secundarias. Las enumeramos, miren ustedes que pueden haber hasta 8.
Miren una de las más importantes descritas a nivel mundial, que es el hiperaldosteronismo primario. Vimos que también la enfermedad parenquimatosa renal, la estenosis de las arterias renales es muy importante, causas hormonales como feocromocitoma, paraganglioma, el síndrome de Cushing, todo esto tendremos que mirarlo de acuerdo a fenotipo y clínica del paciente, la apnea obstructiva del sueño, que en nuestro paciente la diagnosticamos y hay que preguntar por la clínica. Obviamente esto nos exige como clínicos, como médicos, hacer un adecuado examen físico, mirar que no vayan a haber signos de coartación de la aorta u otras causas endocrinas. En nuestro paciente, creatinina estaba normal, el Doppler fue negativo de las arterias renales, las catecolaminas no se encontraron elevadas, no hubo nada para Cushing y ya estaba con CPAP en uso. Nos gustaría hacer esta pregunta. Todas las siguientes aseveraciones son ciertas con relación al hiperaldosteronismo secundario, que ustedes lo vieron ahí en la lista de estrategias terapéuticas para investigar. Todas estas aseveraciones son ciertas con relación al hiperaldosteronismo primario en hipertensión, excepto se busca con bastante frecuencia en la vida real en los pacientes con hipertensión arterial resistente, aumenta el riesgo de ataque cerebrovascular 4 veces, aumenta el riesgo de infarto de miocardio 6 veces, aumenta el riesgo de fibrilación auricular 12 veces. Contesten la aseveración falsa sobre el hiperaldosteronismo primario. Muy interesante. La mayoría mencionó que se busca con bastante frecuencia en la vida real en los pacientes con hipertensión arterial resistente. Miren lo interesante con esto. Este es un estudio sobre la frecuencia de investigación de hiperaldosteronismo primario en pacientes con hipertensión arterial resistente. Fueron más de 4.600 casos investigados para hipertensión arterial resistente y en realidad solamente el 2.1% se le hizo búsqueda para la detección de hipertensión arterial e hiperaldosteronismo primario como causa de hipertensión arterial resistente. El hiperaldosteronismo primario es muy importante tenerlo presente. Es una producción inapropiada de aldosterona, relativamente autónoma y es independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de aldosterona no es suprimida por la carga de sodio. Las características del hiperaldosteronismo primario es una hipertensión causada por expansión de volumen y una marcada sobreactividad del sistema nervioso autonómico. No es que no venga de la mano, se activa tremendamente. Ambos sistemas se activan, especialmente el sistema nervioso autonómico, muy especialmente en marcadas elevaciones de la aldosterona. Se acompaña de hipocalemia, desafortunadamente no es una constante, se acerca a alrededor del 40% de los pacientes tienen algún grado de hipocalemia y confunde el hecho de que muchos de estos pacientes al iniciar la investigación ya están recibiendo diuréticos tiacídicos. Hay alcalosis metabólica. En enfermedad renal y enfermedad cardiovascular avanzada se puede encontrar también asociados estos componentes. El hiperaldosteronismo primario se acompaña de 4 veces más ataque cerebrovascular, 6.5 veces más infarto de miocardio y aumenta dramáticamente la presencia de fibrilación auricular y otros hallazgos que están relacionados, como ya mencionamos, la presencia o aparición de falla cardíaca, obviamente hipertrofia ventricular izquierda, que es importante, la aparición más marcada de fibrosis miocárdica y remodelación vascular, que hace a veces que después del control de estos hallazgos, la hipertensión arterial no se vuelva de fácil control. Se investiga el hiperaldosteronismo primario con una relación de aldosterona-renina en una muestra tomada en la mañana después de 30 minutos de estar sentado. Si esta relación aldosterona-renina es más de 30 o más de 20 si la concentración de aldosterona es muy alta, especialmente cuando se encuentra por encima de 16 nanogramos por decilitro, prácticamente ayuda a confirmar el diagnóstico. Pero posteriormente a ello se deben hacer otras investigaciones adicionales. Se debe corregir la hipocalemia previamente a la toma de muestras de estos medicamentos, porque ya podrían tenerlos modificados, y se deben suspender al menos 4 a 6 semanas antes de la toma de prueba y después se hacen pruebas confirmatorias.
que puede ser el test de supresión de solución salina, o el test de dosis de carga oral de sal, o el test de supresión de fludrocortisona. Y después de detectado ese diagnóstico, se recomienda en forma frecuente, cuando se puede hacer, no siempre se puede hacer, la clasificación del subtipo, o sea, buscar una muestra selectiva venosa adrenal de la cantidad de liberación de aldosterona y en algunos casos aldosterona cortisol en la relación, porque con frecuencia se encuentra enfermedad unilateral, especialmente cuando es un adenoma productor, pero muchas veces no es un adenoma productor. Y se ha encontrado que la hiperplasia adrenal unilateral es bastante frecuente, especialmente en hombres y en la medida en que se va avanzando en edad. Hombres o mayor edad o edad más avanzada es más frecuente encontrar la hiperplasia adrenal unilateral como causa de hipertensión arterial secundaria en algunos casos, y a veces es recomendable por eso la medición selectiva de las venas suprarrenales y hacer la comparación de la lateralidad de esta producción. En este algoritmo para la detección de hipertensión arterial secundaria, siempre debe estar involucrado, ya lo habíamos mencionado como factores de riesgo, se investiga el hiperaldosteronismo primario en forma importante, además de los otros factores de riesgo, pero siempre se debe evaluar la presencia de daño de órgano blanco. Y en nuestro paciente, sin duda alguna, estaba presente la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, y muy bien, y continuando con nuestro algoritmo importante para el manejo de hipertensión arterial resistente, podemos ver aquí a continuación cómo en el manejo específico, pues ya vimos todo: excluir causas secundarias, excluir la bata blanca, excluir la no adherencia, promover la óptima adherencia, por supuesto, un consumo bajo de sal. Diferentes guías nos reportan cuánto podría ser ese consumo, generalmente menor a 2.4 gramos, siempre un adecuado patrón de sueño, una dieta saludable. Los pacientes con aumento de la masa corporal o de peso, pues deben reducir su peso y hacer actividad física regular. Casi que le decimos a estos pacientes, su tratamiento consta de fármacos, pero también de ejercicio. El ejercicio es uno de los mejores medicamentos en este aspecto. Asegurar que tenga un adecuado régimen farmacológico con adherencia a los diferentes medicamentos que mencionamos de los grupos farmacológicos, al menos de las 3 familias, y siempre mirando la dosis máxima tolerada y que tenga el diurético adecuado de acuerdo a la función renal. Si el paciente, a pesar de todo esto, como en nuestro caso, que ya tenía losartán en su dosis máxima para hipertensión, que es 100 miligramos al día, no olvidemos la dosis del antihipertensivo que sale en las diferentes guías de manejo, amlodipino y clortalidona, y a pesar de tener CPAP y todo esto, seguía con 148/91. Las guías nos recomiendan que siempre en etapa 2 tratar de cambiar a un diurético mejor, a un tiazídico-like. Quizás de los que más han mostrado evidencia son clortalidona e indapamida. Y en la etapa 3 nos dicen, bueno, si a pesar de todo lo anterior persiste el paciente hipertenso, basados en el estudio Pathway 2, tenemos evidencia con espironolactona principalmente, o se podría eplerenone si está disponible o pues, se presenta algún evento adverso por espironolactona, pero con espironolactona, como ya les menciono, está el estudio Pathway 2, que es muy importante y sería el siguiente medicamento antihipertensivo. A veces sorprende, pero la espironolactona en ese Pathway 2 es muy relevante, logra reducción de la presión arterial, incluso más allá de 15 milímetros de mercurio, comparado contra otras rescatadoras en hipertensión como bisoprolol o doxazosina o la combinación del mismo. En este caso del paciente se le puso espironolactona y se tituló hasta 50 miligramos al día. La guía nos dicen que uno debe evaluar el fenotipo del paciente, cómo está la frecuencia cardíaca. Si de pronto estos pacientes están muy taquicárdico, allí podríamos adicionar un beta bloqueador. Y hago un paréntesis acá, a veces vemos beta bloqueador arriba en el esquema de manejo, y los beta bloqueadores no son óptimos medicamentos para el hipertenso en general. Debe estar en condiciones obligantes o en este caso como rescatador en aquellos pacientes que están taquicárdicos y que puede ser reflejo de actividad simpática. Tanto se puede hacer promover bloqueo alfa como beta mixto con medicamentos como carvedilol o entre otros, o según miramos si en esta etapa 4
podríamos llegar a usar clonidina, alfagonistas de acción central, si no se logra, o incluso estas guías de Hypertension del 2018 nos mencionan que podría llegar a utilizarse diltiazem. O sea, tenemos varias estrategias farmacológicas, pero quizás hasta el cuarto punto, spironolactona, son los que tienen mayor evidencia. En la etapa 5, estas guías nos mencionan que podríamos llegar a usar hidralazina o las combinaciones de hidralazina con dinitrato isosorbida. En Colombia no tenemos como tal esa combinación exacta, se podrían conseguir por separados y tienen un campo allí. Y en la etapa 6 ya podríamos llegar a usar vasodilatadores arteriales directos como minoxidil. Es decir, las guías nos dicen, miren, usted va siendo ordenado, escalonado, utilizando el paso a paso, no saltarse. A veces puede haber una práctica no acorde a guías que se pone clonidina de pronto desde la etapa 1 o etapa 2 y no, es un rescatador que va más adelante y quizás de la etapa 4 en adelante no hay unos estudios grandes, contundentes con desenlaces duros, pero lo que nos dicen las guías es logre la meta con las herramientas que tenga, porque eso es lo que impacta en la protección de órganos y en los desenlaces cardiovasculares como mortalidad y demás. Recapitulando, entonces podemos mostrar este esquema práctico del manejo de la hipertensión arterial, incluso llegando a la estrategia terapéutica que incluye pacientes con hipertensión arterial resistente, sería el AC o D. Si no hay respuesta, 4 semanas, que es cuando se alcanza el estado estable antihipertensivo, combinar los tres, sistema renina, angiotensina, aldosterona, calcio antagonista y diurético. Si no hay respuesta, sistema renina, angiotensina, aldosterona, calcio antagonista, diurético, cambiar al diurético. Ustedes vieron que a nuestro paciente se le cambió a clortalidona porque él tenía hidroclotiazida y aún así seguía hipertenso, y se adiciona E, que es espironolactona o eplerenone, que juegan un papel como antagonista de los mineralocorticoides. Si no hay respuesta, un alfa periférico de acción, un alfa bloqueador de acción periférica, como es el caso de doxaxosina, que ustedes recuerdan que en el ASCOT-BPL fue el cuarto rescatador, logrando reducciones importantes de la presión arterial, o beta bloqueadores. En este caso hay estudios con bisoprolol muy interesantes que muestran una reducción de la presión arterial, pero pueden utilizarse betabloqueadores vasodilatadores, como es el caso de carvedilol o nebivolol. Y si no hay respuesta a toda esta estrategia, ya se puede incluir la adición de clonidina y o minoxidil en los pacientes para tratar de alcanzar las cifras de presión arterial. En nuestro paciente, continuando con el caso de nuestro paciente, se le puso espironolactona y miren acá lo relevante que sucedió, que queremos que ustedes lo observen muy bien. Una vez se inicia espironolactona y se titula hasta 50 miligramos al día, el paciente presenta de forma sostenida presiones de 90 58 o cercanas a este valor, sintomático, es decir, como si estuviera haciendo una verdadera hipotensión sintomática. Entonces la pregunta que les tenemos es esta: con esta caída tan dramática de la presión arterial de José, acompañada de síntomas que tuvo mareos, sudoración profusa, con la adición de espironolactona al tratamiento, me debería hacer sospechar el diagnóstico de 1. Feocromocitoma, 2. Síndrome poliendocrino múltiple, 3. Hiperaldosteronismo primario, o 4. SAOS, debido a que la hipertensión asociada responde muy bien a los antagonistas de aldosterona. Ya podemos lanzar la pregunta y ustedes ya pueden votar y considerar por qué hubo este incremento o esta caída dramática de la presión arterial tras la adición de espironolactona. Bueno, muy bien. Perfecto. Creo que está quedando el mensaje en los casi 400 espectadores que nos acompañan hasta ahora. Feocromocitoma pusieron un 10%, la ganadora fue hiperaldosteronismo primario, un 61%, y SAOS pusieron un 24%. Muy bien, pues en nuestro paciente, volviendo al caso, cuando adicionamos la espironolactona como cuarto medicamento en el paso a paso que nos dicen las guías, hizo esta presión
de 90-58, con lo cual dijimos, claro, si el bloqueador de la aldosterona nos produce esto, pues debe haber hiperaldosteronismo. Se complementó con pruebas necesarias e incluso se hizo estudio de imágenes. Cuando vemos estas alteraciones es muy importante basarnos ya en la multimodalidad. Se puede con TAC o resonancia, en este caso se escogió una resonancia de abdomen, obviamente con énfasis en las suprarrenales, y nos mostró hallazgos compatibles con un adenoma suprarrenal izquierdo, y al hacer medición de las venas suprarrenales selectivas mostró un adenoma productor de aldosterona que se llevó a adrenalectomía por la paroscopia, y actualmente este paciente está en monoterapia con olmesartán 20 miligramos al día, que se escogió, digamos, teniendo en cuenta que hay diferentes antagonistas del receptor ARA2 y que con olmesartán hay una opción sostenida de más de 24 horas, y que si bien no hay estudios cabeza a cabeza, es importante conocer que con este ARA2 se reduce la presión arterial de 12 a 14 milímetros de mercurio, y que es una buena opción para este paciente. Y con solo eso, con monoterapia, ya después de esta historia natural y de haber identificado una causa netamente conocida secundaria de hipertensión resistente, logramos simplificar el tratamiento y mejorar los desenlaces en este paciente. Miren ustedes en esta diapositiva consideraciones, problemas relacionados con la resistencia, fenotipos y qué podíamos hacer en las consideraciones del manejo. Entonces, pues cuando tenemos pacientes con un volumen muy elevado, con una volemia incrementada, son muy importantes los diuréticos tiacídicos. Específicamente las guías nos recomiendan los tiacida-like como clortalidona e indapamida, o si la función renal está muy alterada, como ya mencionamos, diurético de asa. Si el paciente está muy taquicárdico, si nos muestra que tiene actividad simpática importante, los beta bloqueadores u alfa bloqueadores son muy importantes, como ya vimos, sobre todo doxazocin. Quizás no hay mucha evidencia con prazocin, que se usa mucho en el medio, pero también en Colombia tenemos disponible doxazocin y en muchos países se podría usar, o incluso aquí nos hablan, si desde que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, se podrían utilizar calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el apamilo o diltiazem. Si el paciente tiene niveles bajos de renina y aldosterona, puede ser que sean pacientes con una sensibilidad muy alta a la sal, entonces hay que reducir el consumo de sal de forma significativa y preguntar la profesión del paciente, y de pronto evitar el trabajo nocturno que nos puede incrementar más. Cuando hay este patrón que hemos visto durante la presentación, que es renina baja, con aldosterona alta, sobre todo los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como espironolactona o eplerenone son protagonistas clave. Siempre mirar si consideramos cosas de la práctica, de pronto repartir las dosis, que no lo pongamos una dosis al día, sino de pronto una en la mañana, otra en la noche, pues nos pueden ayudar algunos patrones que vemos en el mapa o en el AMPA, la monitorización en casa, al hacer ese seguimiento de presión en la mañana, presión en la noche. Si bien es cierto, hoy en día usamos medicamentos que tienen mecanismo de acción una vida media para 24 horas, de pronto en algunos casos o algunos fármacos específicos, si vemos que en la noche hay una elevación significativa, podemos utilizar allí o en la mañana. Miramos el patrón que nos dé el mapa. Siempre mirar o cuestionar la adherencia al manejo. Hay que hablar con el paciente, identificar adecuadamente, promover la adherencia, utilizar métodos como alarmas. Ya hay apps o aplicaciones que ayudan a que los pacientes lo recuerden más, comprometer al cuidador, a la familia, mirar cómo se comporta el paciente fuera del consultorio o en los otros días, siempre una comunicación muy importante con el paciente, y mirar, como hemos repetido en la presentación, los desórdenes del sueño. Muy importante para poder orientar esta terapia antihipertensiva y sobre todo las causas de la hipertensión resistente. Como conclusiones tenemos: la hipertensión es el principal factor de riesgo en el mundo para enfermedad cardiovascular. Ya lo vimos cómo se asocia a falla cardíaca, enfermedad renal, entre otras, y nos aumenta el riesgo de ACV, FA y demás. Una gran proporción de pacientes hipertensos no logran las metas. Hay que excluir pseudoresistencia, pero si esos pacientes definitivamente no logran las metas con más de 3 o más medicamentos, siempre estudiarlos a fondo. Siempre los pacientes con hipertensión resistente, mirar el órgano, si hay daño de órgano, porque ya vimos que tienen mayor riesgo de daño de órgano, y obviamente ese daño de órgano se relaciona
con una mayor mortalidad, y se recomiendan, como ya vimos, hacer las cosas de forma ordenada, basarnos en guías de manejo, algoritmos para tanto el diagnóstico como para este manejo de hipertensión resistente, y siempre descartar resistencia es fundamental antes de descartarla, confirmar adherencia o no al manejo farmacológico. Muchas gracias a todos los casi 400 espectadores que nos han acompañado el día de hoy. Han participado bastante. Si tienen preguntas o dudas que nos quieran hacer, el doctor Gómez y yo estamos a su disposición. Doctor Gómez, doctor Osmar Pérez, muchísimas gracias. Yo tengo aquí en el chat algunas preguntas. No sé si quieren que se las comparta. O las lees si quieres, Sandri. Ok, listo. Entonces vamos a arrancar. Bueno, esto lo hago. ¿Cuál es la diferencia en milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica entre los tensiómetros digitales y tensiómetros tipo esfingomanómetros? Las diferencias. Sí. En realidad las diferencias las da es la técnica de medición de la presión arterial, no tanto porque ellos tengan diferencia. Por eso la recomendación de la presión arterial tomada hoy, a la luz de los nuevos aparatos de medición de presión arterial automáticos, prácticamente ya no se recomienda la que es auditiva, porque puede tener muchas variaciones con relación a la medición de tensiómetros validados para medición de presión arterial. Y eso sí se recomienda que sean validados, ¿no? Pero no hay un valor que uno diga porque depende de cada persona. Hay una pregunta interesante que me gustaría responder, y es que nos dicen que no quedó claro la pregunta de la terapia combinada. Lo que recomiendan las guías es que idealmente de arranque empecemos con terapia combinada y en condiciones ideales en una sola cápsula, en una sola tableta. Lo que pasa es que, como el doctor Gómez mencionaba, van a haber pacientes que sean mayores de 80 años o frágiles, o que su presión esté allí entre 140 y 150, que podrían iniciarse con monoterapia, pero a la mayoría de pacientes se va a iniciar terapia combinada. Aquí pregunta que si importa el riesgo. Realmente la guía pone que ojalá terapia combinada, pero monoterapia solo en las condiciones de edad mayor de 80 años o fragilidad. Sí, un factor que es importante son los dos parámetros. Primero, estratifique riesgo. En todo paciente de alto riesgo es terapia combinada, independiente del valor de presión arterial, solo que tú empiezas a la dosis más baja. O si el paciente, independiente del riesgo, hay que bajar más de 20 milímetros la sistólica o más de 10 la diastólica para la meta de ese paciente. Y acuérdense que las metas también están relacionadas con el riesgo. Y ojalá que no tengan que bajar la presión arterial sistólica por debajo de 120 o por debajo de 70 la diastólica, de acuerdo a las recomendaciones de las guías europeas. Y monoterapia solo en el grupo que quedó, bajo riesgo, no más de 20 milímetros la sistólica o no más de 10 la diastólica, o pacientes de edad avanzada, más de 80 años o frágiles. Acá nos preguntan que en el caso, ¿por qué no se llegó a la dosis máxima de amlodipino antes de espironolactona? Yo creo que se hizo en la práctica, ¿verdad, profe? Sí, el paciente lo que pasa es que presentó edema en miembros inferiores y adicionalmente recuerden que los efectos adversos aumentan en la medida en que tengas que aumentar la dosis. Y había que hacer otras cosas más, por ejemplo, lograr que alcanzara más reducción de peso. Solo alcanzó bajar 3 kilos de peso nada más. Acá preguntan una interesante, que si uno en la práctica pide niveles de aldosterona, renina, que si es fácil, sí, está en el PBS o en nuestro sistema de salud colombiano, porque veo que nos están viendo de Argentina y nos saludan de Perú. Entonces, por lo menos en nuestro medio es muy fácil pedirlo. Uno debe pedir niveles de aldosterona, y en la guía nos recomiendan que ojalá en cuanto a la renina, mirar una que se llama específicamente niveles de renina activada o de actividad de renina plasmática. Esos son los que deberían, y hacer la relación entre las dos. Es fácil pedirlo y se pide pues normal, en una muestra de sangre no hay ningún problema. Doctor Gómez, ¿que cuándo sería indicada una denervación renal? Preguntan acá.
Sí, digamos que eso es una pregunta muy interesante. Cada vez cobra más fuerza la estrategia de la utilización de denervación de arteria renal y ojalá en los pacientes que hayan pasado todo el recorrido que ustedes vieron de tratamiento de pacientes con hipertensión arterial refractaria y haber descartado hipertensión arterial secundaria. Ese grupo de pacientes podría considerarse para terapia de denervación de arteria renal. Hay ya estudios que han demostrado beneficio, ya se han demostrado incluso comparando con tratamiento, pero la recomendación sigue siendo pasar todo este algoritmo y cuando no se controle, considerar denervación de arteria renal. Así es. Acá hay una pregunta interesante que en cuanto al mapa y el patrón non-dipper, que si alguna recomendación en cuanto al tratamiento, pues por lo menos lo que hemos revisado y como les mencionaba en alguna diapositiva, muchos de los medicamentos como los diuréticos tiacídicos, DAICO, varios ARA2 tienen acción prolongada de 24 horas y alcanzan a cumplir su acción farmacológica. Si bien es cierto, han salido publicaciones recientes que incluso han mirado esto y hay algunos pacientes que cuando el medicamento antihipertensivo se da en la noche se ve relacionado con mejores desenlaces, pero realmente con muchos de estos medicamentos que duran 24 horas casi que no habría problema del momento. ¿Qué opina, doctor Gómez? Sí, hay dos consideraciones, igual como lo comentaste, pero hay dos consideraciones especiales en ese grupo. Primero, siempre descartar patrón de sueño, es el primero de todos. Descarten mal patrón de sueño. Pregúntenle al paciente si el monitor no le interfirió en el sueño, porque muchas veces el solo monitor, tensión especial, los pacientes de edad se asustan o cuando se empieza a inflar el monitor se despiertan y obviamente va a aparecer una presión arterial de vigilia, porque se llama vigilia y sueño en realidad, no día y noche. La presión arterial de vigilia es diferente a la presión arterial de sueño. Sueño no es noche, es dormir. Segundo, hay dos grupos de pacientes que tienen hipertensión arterial que responden muy bien y que hacen hipertensión arterial nocturna, o non-dipen o un dipen inverso, que son los pacientes diabéticos con frecuencia y los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay estudios que han demostrado que invertir el tratamiento es un poquito engorroso, es poner una dosis toque pequeña de diurético antes de acostarse el paciente, les mejora la presión arterial durante la noche. O en los pacientes con apnea del sueño, el uso de espironolactona también les mejora la presión arterial que tienen con las alteraciones de la apnea del sueño si no se ha logrado corregir en forma significativa. Pero digamos que hay algunas estrategias que pueden ayudar a controlar eso, pero siempre investiguen patrón de sueño, es muy importante. Acá hay una muy interesante sobre las metas y la edad. Entonces, pues recordemos que las últimas guías europeas y las últimas ISH 2020, pues digamos que nos llevan prácticamente, primero, a que el diagnóstico se haga por encima de 140-90. Segundo, que miremos la edad. Si son pacientes menores de 65 años, las guías nos dicen, lleguen a menos de 130-80, traten de no menos de 120-70, pero sería la primera meta. Si está entre 65 y 80, nos dicen menos de 140-90, sí, y trátelo y de llegar a menos de 130-80. Y si son mayores de esa edad, de mayores de 80 años, sí nos dicen no sean tan estrictos, con menos de 140-90 puede ser suficiente en estos pacientes. Preguntan ahí qué opina y qué más opina de las metas, doctor Gómez. No, de acuerdo. O sea, las metas tienen una relación directa con los pacientes, pero cuando uno mira, por ejemplo, en las guías americanas, la mayoría está recomendando 130-80 de meta en general. Habrá un subgrupo de pacientes pues, que han tenido, por ejemplo, un evento cerebrovascular en el cual las metas podrían eventualmente ser menos estrictas, pero en términos generales, ese es el valor aceptado y ojalá con mediciones de la presión arterial muy adecuada y si se va a hacer la toma en el consultorio, preferiblemente con la estrategia de toma de presión arterial múltiple automática no atendida. No atendida, es que no estén vigilando, no estén cerca del paciente. Hay muchísimas preguntas, hay muchos alumnos del doctor Gómez, le envían saludos, profe. Bueno, a nosotros de Chayo, un gran saludo a todos. Hay una pregunta que se ha repetido bastante, profe, que se la están haciendo, que si se deben suspender IECAS, ARA2 o antagonistas de la aldosterona cuando se va a evaluar las mediciones de aldosterona, renina y demás. Sí, la recomendación es justo retirarlas entre 4 y 6 semanas previas. Algunos otros medicamentos que potencialmente puedan interferir, lo recomiendan son suspender solo 2 semanas antes.
pero en términos generales el tiempo de suspensión, especialmente con espironolactona o eplerenone, es más o menos 6 semanas, la recomendación de las guías. Perfecto. Nos hablan acá, bueno, saludos, nos preguntan la elección del tipo de ARA2 puede influir en la presentación de un mal control de hipertensión o resistencia en términos de las diferencias farmacocinéticas de cada molécula, por ejemplo, la vía media de losartán versus olmesartán o versus telmisartán. ¿Qué opina, perdón? Sí, en realidad sí. Cuando ustedes miran los monitoreos de presión arterial de 24 horas comparando monoterapias con antagonistas de angiotensina, de receptores de angiotensina 2, se encuentran diferencias. La única cosa es que en la mayoría de los pacientes resistentes no estamos comparando monoterapias, sino que estamos comparando terapias combinadas, porque el resistente casi siempre va a requerir 2 o 3 medicamentos para cercanamente llegar a la meta. Entonces es muy difícil hacer la valoración del impacto que pueda tener o no, pero sin duda alguna, cuando se explora con monoterapia sí hay diferencias. De hecho, el ARA2 con menos potencia, entre todos los ARA2 y con el que todo el mundo quiere compararse, realmente es losartán, y mucho más cuando hay aún discusiones persistentes en los cuales hay discusiones sobre si se debe dar 2 veces al día o si se debe dar una sola vez al día el losartán. Los estudios clínicos se hicieron con una vez al día, pero hay gente experta diciendo que debería darse 2 veces al día. Si uno mira el estudio LIFE, el LIFE se dio una sola vez al día, 100 miligramos fue la dosis tope, pero el 85% de los pacientes del estudio LIFE tenían adicionado hidroclorotiazida. Bueno, hay un montón de preguntas, estoy tratando de escogerlo porque realmente no, la participación está tremenda. Muchísimas gracias a todos. Nos dice acá, en urgencias nivel 1 sin bomba de infusión, se puede usar mantenimiento de labotalol en paciente en el que no baja la presión arterial luego de dar dosis inicial, ¿y cómo se haría? Pero eso sería para crisis hipertensiva, ¿no? Sí, sí, realmente sería Perfectamente. más otro escenario donde uno tiene que usar vasodilatadores endovenosos Y es un medicamento que funciona perfectamente bien en el manejo de las crisis hipertensivas. Lo importante es determinar cuál es la etiología del paciente al cual se le está haciendo la intervención de la crisis hipertensiva, porque unos requieren una reducción de la presión arterial mucho más incisiva y otros menos agresiva. De tal forma que eso se cambiaría la estrategia terapéutica, pero obviamente que el uso de estos medicamentos por vía intravenosa para crisis hipertensiva está claramente indicado. acá nos pregunta el doctor Jaime Rodríguez. Bueno, nos felicita, le manda un saludo, doctor Efraín, y que pregunta que cuándo hacer un estudio de cardioimpedancia en estos pacientes con hipertensión resistente. Bueno, no conozco estrategias de búsqueda, pero le serviría especialmente para identificar un subgrupo de pacientes que puedan tener alteraciones vasculares para la intervención terapéutica. ¿Cuál es la dificultad en este tipo de estrategias? Que cuando ya estamos en pacientes con hipertensión resistente, casi todos, ya está involucrado casi todos los grupos que actúan en los diferentes vías fisiopatológicas del control de la presión arterial. Entonces ya se vuelve un poquito más difícil considerar cuál es lo que yo debo aumentar más de estrategia terapéutica con base en estudios de cardioimpedancia. Y no Hay se usa varias que... la clínica general, ¿no? Perfecto, profe. Acá hay varias que las voy a enlazar y resumir. Nos preguntan, pues, en estos pacientes que llegaron con una crisis hipertensiva, que en qué momento le hacemos la transición a la parte oral, que cómo hacemos esa parte hospitalaria, que cómo vamos a llevarlos. Sí. Pues lo que dicen las guías es que primero verificar que hay una emergencia hipertensiva, qué órgano, porque si estamos ante un órgano blanco aorta en una emergencia por una disección aórtica, hay que correr y bajarla lo más rápido posible a menos de 120/70. En otro tipo de órgano blanco, pues quizás no hay que hacerlo de forma tan veloz, y las guías, digamos que hay muchas divergencias, que bájela un tanto porcentaje y otro, pero lo que tratamos de hacer es poner ya sea la betalol, nitroprusiato, combinaciones,
e ir concomitantemente, si el paciente su estado clínico lo da, ir poniendo el manejo oral de forma paulatina para lograr la reducción de la presión de acuerdo al órgano blanco. ¿Qué opina, profe? Sí, así es. De acuerdo. Y pues yo creo que, pues no, creo que hemos respondido la mayoría, muchas se repiten, en realidad nos mandan el mensaje varios alumnos, compañeros, colegas cardiólogos. Nada, un abrazo grande para todos. No sé si quiere el profe cerrar con algo más. No, les agradezco infinito a todos los que se unieron con nosotros, con Osmar y conmigo en esta reunión para tratar de enfocar, darle un enfoque muy práctico realmente era la idea de abordar un paciente con hipertensión arterial resistente, descartar los pacientes con hipertensión arterial pseudoresistente, la estrategia terapéutica práctica que nos permita investigar incluso desde el manejo de atención primaria algunos pacientes con sospecha de hipertensión secundaria que se podrían beneficiar dramáticamente de encontrar la causa y de un tratamiento adecuado que le permita reducir la morbimortalidad y todos los daños y compromisos de órgano blanco que trae este tipo de hipertensión arterial resistente. Y por último, obviamente agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a Tecnofarma y a Sandra por el apoyo que nos dio para hacer esta presentación y esta reunión para todos ustedes, y espero que haya sido del agrado de todos y que se hayan podido divertir con esta reunión académica. No, y muchas gracias a todos, de verdad que llegamos a estar sobre 400 espectadores un viernes. La cuarentena se está aprovechando de forma académica, y muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a Tecnofarma. Profe, muchísimas gracias. Muchas preguntas muy interesantes, trataremos de irlas respondiendo en los chats de las redes sociales de la Sociedad Colombiana y las personales. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches. Muchísimas Sandra. gracias, doctores. Muchas gracias por su apoyo a la sociedad. Muchísimas gracias y excelente conferencia como siempre. Muchas gracias. Buena noche y un buen fin de semana. Descansen y cuídense. Chao, Osmar, gracias. Jorge, Chao, profe, muchas gracias. Jorge, gracias. Como siempre es un placer, doctores. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Jorge.